Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, exploraremos un viaje fascinante a través de la vida y el legado del apóstol Pedro, una figura central en la historia del cristianismo primitivo. Desde su llamado por Jesús como pescador en Galilea hasta su martirio en Roma, la vida de Pedro está llena de eventos emocionantes, lecciones de fe y momentos transformadores. Número 1. Llamado por Jesús. Pedro, cuyo nombre original era Simón, era un pescador que vivía en Betsaida, una aldea de pescadores en Galilea, una región al norte de Israel. Como muchos otros en su comunidad, se dedicaba a la pesca en el mar de Galilea junto con su hermano Andrés, y probablemente trabajaban en el negocio familiar. Un día, mientras Pedro estaba ocupado con su trabajo de pescador, Jesús llegó a la orilla del mar y comenzó a enseñar a la multitud que se había reunido allí para escucharlo. Jesús, que ya había comenzado su ministerio, estaba buscando discípulos que lo siguieran y ayudaran en su misión de predicar el reino de Dios y enseñar sobre el amor y la redención. Jesús vio a Pedro y Andrés trabajando en sus barcas, lanzando redes al mar. En un momento crucial, Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Esta simple pero poderosa invitación marcó un punto de inflexión en la vida de Pedro y Andrés. Dejaron inmediatamente sus redes y siguieron a Jesús. El llamado de Jesús a Pedro no solo fue una invitación a dejar su profesión y seguirlo literalmente como su discípulo, sino que también fue una llamada a una vida transformada. Pedro no solo seguiría a Jesús físicamente, sino que también sería transformado espiritualmente a medida que pasara tiempo con él, aprendiera de sus enseñanzas y presenciara sus milagros. Este llamado no solo fue un acto de reclutamiento, sino el comienzo de una relación íntima entre Jesús y Pedro. A lo largo de los evangelios, vemos cómo esta relación se desarrolla, cómo Pedro llega a conocer cada vez más a Jesús como el Mesías prometido y cómo se convierte en uno de sus seguidores más cercanos y comprometidos. El llamado de Pedro por Jesús marca el comienzo de una nueva vida para él, una vida dedicada a seguir a su Maestro, a aprender de él y a participar en la obra que Dios estaba realizando a través de Jesús en el mundo. Este momento no solo cambió la vida de Pedro, sino que también tuvo un impacto duradero en la historia del cristianismo, ya que Pedro se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva y en una figura central en la transmisión del mensaje de Jesús al mundo. Número 2. Confesión de fe. La confesión de fe de Pedro es un momento clave en su relación con Jesús y en su propio entendimiento de la identidad de Cristo. Este evento se registra en los evangelios sinópticos, específicamente en el Evangelio de Mateo 16:13-20, y también se menciona en el Evangelio de Marcos 8:27-30 y en el de Lucas 9:18-20. La conversación se lleva a cabo mientras Jesús está con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, un área al norte de Galilea. Allí, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Mateo 16:13. Los discípulos responden con varias opiniones populares sobre la identidad de Jesús: Juan el Bautista, Elías, Jeremías u otros profetas. Entonces, Jesús hace una pregunta más directa y personal a sus discípulos: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Es en este punto donde Pedro, como portavoz de los discípulos, responde con una declaración poderosa de fe: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. La confesión de Pedro revela su comprensión de que Jesús es el Mesías prometido, el Cristo, el Salvador esperado por el pueblo judío. Además, al llamarlo el Hijo del Dios viviente, Pedro reconoce la naturaleza divina de Jesús, su conexión íntima con Dios Padre. Jesús mismo señala que esta revelación no proviene de la sabiduría humana, sino que es revelada por el Padre Celestial. Mateo 16:17. Es un momento en el que Pedro es guiado por Dios para entender la verdadera identidad de Jesús. Número 3. Promesa de liderazgo. La promesa de liderazgo dada por Jesús a Pedro es un pasaje bíblico que ha sido objeto de interpretación y debate dentro del cristianismo a lo largo de los siglos. Este episodio se encuentra en el Evangelio de Mateo 16:13-20 y también se menciona en una forma similar
en los evangelios de Marcos y Lucas. La conversación tiene lugar en Cesarea de Filipo, donde Jesús pregunta a sus discípulos quién dicen que es Él. Después de que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús responde diciendo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. La promesa de liderazgo que Jesús hace a Pedro en este pasaje tiene varias interpretaciones principales. Algunos interpretan que la roca sobre la cual Jesús edificará su iglesia no se refiere a Pedro en sí mismo, sino a la confesión de fe que Pedro acaba de hacer. Según esta interpretación, la roca es la declaración de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este sentido, la fe en la identidad de Jesús como el Mesías es el fundamento sobre el cual se construye la iglesia. Otros interpretan que Jesús está designando a Pedro como líder entre los apóstoles y como una figura central en la iglesia primitiva. El nombre Pedro significa roca en griego, y algunos ven en esta declaración un juego de palabras que indica el papel especial que Pedro desempeñará en la fundación y el liderazgo de la iglesia. En la tradición católica, esta promesa se interpreta como el establecimiento del papado y la sucesión apostólica, con Pedro como el primer papa y los papas posteriores como sus sucesores, considerados los vicarios de Cristo en la tierra. Número 4. Testigo de milagros. Pedro fue testigo de numerosos milagros realizados por Jesús durante su tiempo como discípulo. Estos milagros no solo fortalecieron su fe en Jesús como el Mesías, sino que también lo prepararon para su propio papel como líder en la iglesia primitiva. En una ocasión, Jesús alimentó a una multitud de miles de personas con solo 5 panes y 2 peces. Pedro estuvo presente durante este milagro, donde Jesús tomó los panes y peces, los bendijo y distribuyó suficiente comida para saciar a la multitud hambrienta. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también su cuidado y provisión para las necesidades de la gente. Uno de los milagros más icónicos que Pedro presenció fue cuando Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea durante una tormenta. Pedro, junto con los otros discípulos, estaba en un bote cuando vio a Jesús caminando hacia ellos sobre las aguas. Impulsado por la fe, Pedro pidió a Jesús que lo llamara para caminar también sobre el agua. Jesús lo invitó, y Pedro caminó brevemente sobre las aguas antes de dudar y comenzar a hundirse. Aunque su fe flaqueó, este episodio demostró el poder sobrenatural de Jesús y la importancia de confiar plenamente en Él. En otra ocasión, Jesús sanó a la suegra de Pedro, que estaba postrada en cama con fiebre. Jesús simplemente tomó su mano y la fiebre la dejó. Este acto de sanidad no solo demostró el poder sanador de Jesús, sino también su preocupación por las personas y su deseo de aliviar su sufrimiento. Pedro también fue testigo de la pesca milagrosa que ocurrió cuando Jesús les indicó a él y a sus compañeros pescadores dónde echar las redes. A pesar de haber pescado toda la noche sin éxito, obedecieron las palabras de Jesús y capturaron una cantidad milagrosa de peces. Este evento no solo mostró el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también su capacidad para proveer de manera abundante a aquellos que confían en Él. Estos milagros, y muchos otros presenciados por Pedro, no solo fortalecieron su fe en Jesús como el Mesías prometido, sino que también lo prepararon para su futuro papel como líder en la iglesia primitiva. Como testigo de estos milagros, Pedro pudo compartir su experiencia con otros y proclamar la grandeza de Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Número 5. La Última Cena. La Última Cena es uno de los eventos más significativos en la vida de Jesús y sus discípulos, y la presencia de Pedro en este evento es especialmente destacada debido a los acontecimientos que se desarrollaron durante y después de la cena. La Última Cena tuvo lugar durante la Pascua judía, en el contexto de la celebración del Seder, una cena ceremonial que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante esta cena, Jesús compartió momentos íntimos y profundos con sus discípulos. Durante la cena, Jesús instituyó la Eucaristía, el sacramento cristiano central que conmemora su sacrificio en la cruz. Tomó pan, lo bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó una copa de vino, la bendijo, y la pasó a sus discípulos, diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Mateo 26, 26, 28. En este momento solemne y sagrado, Pedro estuvo presente junto con los otros discípulos, participando en la primera celebración de la Eucaristía. Sin embargo, también fue durante esta cena que Jesús predijo la negación de Pedro. Jesús les dijo a sus discípulos: «Esta noche todos vosotros os apartaréis de mí, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Mateo 26, 31. A esto, Pedro respondió con valentía: «Aunque todos se aparten de ti, yo nunca me apartaré». Mateo 26, 33. Sin embargo, Jesús le dijo a Pedro: «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26, 34. A pesar de la firmeza de la declaración de Pedro, Jesús sabía que en el momento de la prueba, Pedro negaría conocerlo. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos fueron al Monte de los Olivos, donde Jesús fue arrestado y llevado ante las autoridades religiosas y civiles para ser juzgado. Durante el juicio de Jesús, Pedro, como se predijo, negó conocer a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara, tal como Jesús había dicho. Número 6. La negación de Jesús. La negación de Jesús por parte de Pedro es uno de los momentos más conmovedores y dolorosos en la vida de los discípulos, especialmente para Pedro, quien había afirmado vehementemente su lealtad inquebrantable hacia Jesús. Este episodio se desarrolla durante el juicio de Jesús, poco después de su arresto en el huerto de Getsemaní. Después de que Jesús fue arrestado, fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín para ser juzgado. Pedro, que había seguido a Jesús de lejos, entró en el patio del sumo sacerdote para observar lo que sucedería con él. Mientras estaba allí, fue reconocido por una sirvienta como uno de los seguidores de Jesús. La sirvienta dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mateo 26, 69. En ese momento Pedro negó conocer a Jesús diciendo: «No sé lo que estás diciendo». Mateo 26, 70. Poco después, otra persona lo reconoció y dijo: «Tú también eres de ellos». Mateo 26, 71. Y Pedro volvió a negarlo diciendo: «No conozco al hombre». Mateo 26, 72. Finalmente, poco después, otras personas presentes en el lugar dijeron a Pedro: «Ciertamente tú también eres de ellos, porque tu acento te delata». Mateo 26, 73. En ese momento, Pedro comenzó a maldecir y a jurar, diciendo que no conocía a Jesús. Inmediatamente después de su tercera negación, el gallo cantó, tal como Jesús había predicho. La negación de Jesús por parte de Pedro es un momento profundamente doloroso y significativo en la vida del apóstol. Muestra la fragilidad y la debilidad de la humanidad, incluso en aquellos que están más cerca de Jesús. A pesar de las promesas previas de Pedro de permanecer fiel a Jesús hasta la muerte, sucumbió al miedo y la presión en el momento de la prueba. Número 7. La mirada de Jesús. La mirada de Jesús hacia Pedro después de su tercera negación es un momento de profundo significado en la narrativa bíblica. Este encuentro se registra en el Evangelio de Lucas 22, 61, 62, donde se describe cómo, justo después de que Pedro niega conocer a Jesús por tercera vez, el gallo canta, y el Señor, volviéndose, miró a Pedro. Lucas 22, 61. Antes de que el gallo cantara, Jesús había predicho que Pedro lo negaría 3 veces antes del amanecer. Después de la tercera negación, Pedro recordó estas palabras y se dio cuenta del cumplimiento de la profecía de Jesús. La mirada de Jesús en ese momento fue un recordatorio doloroso pero conmovedor de la precisión de las palabras de su maestro y del fracaso de Pedro para cumplir con su promesa de lealtad. Al encontrarse con la mirada de Jesús, Pedro experimentó una profunda convicción y dolor por su traición. Este encuentro lo llevó a un momento de profundo arrepentimiento y remordimiento por su falta de fe y lealtad hacia Jesús. Pedro se dio cuenta del alcance de su debilidad y pecado,
y el peso de su error lo abrumó. Aunque la mirada de Jesús hacia Pedro podría haber sido una mirada de decepción o juicio, también fue una mirada llena de amor y compasión. A través de esa mirada, Jesús recordó a Pedro su promesa de perdón y restauración. Aunque Pedro había fallado, Jesús estaba dispuesto a perdonarlo y restaurarlo, preparándolo para el papel crucial que desempeñaría en la iglesia primitiva después de su resurrección. Número 8. Arrepentimiento de Pedro. El arrepentimiento de Pedro, después de negar a Jesús, es un momento de profundo dolor y reflexión en su vida. Después de que el gallo cantara y Jesús lo mirara, recordando las palabras de su maestro y dándose cuenta de su traición, Pedro experimentó una aguda sensación de arrepentimiento y pesar por su falta de fe y lealtad hacia Jesús. Pedro, quien había afirmado con valentía que nunca negaría a Jesús, ahora se encontraba enfrentando la realidad de su propia debilidad y falla. La magnitud de su error lo abrumó, y en su angustia lloró amargamente. Este llanto no era solo el resultado de la vergüenza y el remordimiento por su acción, sino también una expresión del dolor profundo y la tristeza que sentía en su corazón. El arrepentimiento de Pedro es un testimonio de la complejidad de la condición humana y la lucha entre la carne y el espíritu. A pesar de su ferviente deseo de permanecer fiel a Jesús, Pedro cedió ante el miedo y la presión en el momento de la prueba. Sin embargo, su arrepentimiento sincero también muestra su reconocimiento de su necesidad del perdón y la gracia de Dios. Este momento de arrepentimiento fue un punto de inflexión en la vida de Pedro. A través de su experiencia de fracaso y arrepentimiento, Pedro aprendió lecciones importantes sobre la importancia de la humildad, la dependencia de Dios y la necesidad de la gracia redentora de Jesús. Este episodio marcó el comienzo de un proceso de restauración y crecimiento espiritual en la vida de Pedro, preparándolo para el papel crucial que desempeñaría en la iglesia primitiva. Número 9. Perdón y restauración. La historia de perdón y restauración entre Jesús y Pedro después de la resurrección es un momento de profunda gracia y amor redentor que muestra la bondad y la misericordia de Dios hacia aquellos que han fallado. Este encuentro se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos varias veces, pero hay un encuentro específico entre Jesús y Pedro que destaca por su significado espiritual y emocional. Jesús se acerca a Pedro en la orilla del mar de Galilea, donde Pedro y los otros discípulos habían estado pescando toda la noche sin éxito. En este encuentro, Jesús prepara el escenario para una conversación íntima y profunda con Pedro. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Pedro responde afirmativamente cada vez, aunque la tercera pregunta de Jesús lo entristece, ya que Jesús pregunta, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristece porque Jesús le preguntó 3 veces, recordándole sus 3 negaciones anteriores. Jesús, en su infinita gracia y amor, no solo perdona a Pedro por sus negaciones pasadas, sino que también lo restaura y lo comisiona para un servicio renovado en su reino. Después de que Pedro confirma su amor por Jesús 3 veces, Jesús le dice, «Apacienta mis corderos». Juan 21, 15, 17. Con estas palabras, Jesús restaura a Pedro a su papel como líder entre los discípulos y le confía la responsabilidad de pastorear y cuidar a los seguidores de Jesús. Este encuentro es un testimonio del amor incondicional y la gracia redentora de Dios. A pesar de las fallas y debilidades de Pedro, Jesús lo perdona y lo restaura, demostrando que no hay pecado que sea demasiado grande para el poder del amor de Dios, para perdonar y restaurar. Además, este encuentro muestra la importancia del arrepentimiento sincero y la humildad en la experiencia del perdón y la restauración. Para Pedro, este encuentro fue transformador. Marcó el comienzo de una nueva etapa en su relación con Jesús y su servicio en la iglesia primitiva. Pedro aprendió lecciones importantes sobre la gracia, la humildad y la dependencia de Dios, y se convirtió en un líder poderoso y valiente en la expansión del Evangelio después de la ascensión de Jesús. Número 10. Pentecostés. El evento de Pentecostés marcó un punto crucial en la vida de Pedro y los otros discípulos,
ya que recibieron el don del Espíritu Santo, lo que les otorgó valor y poder para predicar el Evangelio con audacia y eficacia. Este evento se relata en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos regresaron a Jerusalén y se reunieron en un mismo lugar para orar, tal como Jesús les había instruido. Fue entonces, en el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos de manera poderosa. El relato bíblico describe que, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Este evento marcó el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo a sus discípulos para capacitarlos en su ministerio. La presencia del Espíritu Santo transformó por completo a los discípulos, infundiéndoles valor, sabiduría y poder divino para cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Pedro, en particular, experimentó una transformación notable después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Antes de Pentecostés, Pedro era conocido por su impulsividad y su tendencia a vacilar en su fe, como lo demostró su negación de Jesús durante su juicio. Sin embargo, después de Pentecostés, Pedro se convirtió en un líder valiente y poderoso en la iglesia primitiva. Inmediatamente después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro se levantó junto con los otros discípulos y predicó un poderoso sermón a la multitud reunida en Jerusalén. En este sermón, Pedro proclamó el Evangelio con autoridad y convicción, y miles de personas fueron convencidas y se convirtieron al cristianismo ese mismo día. El poder del Espíritu Santo capacitó a Pedro para enfrentar la oposición y la persecución con valentía, y lo llevó a desempeñar un papel fundamental en la expansión del cristianismo en los primeros días de la iglesia primitiva. A lo largo de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pedro, guiado por el Espíritu Santo, realiza milagros, proclama el Evangelio con valentía ante líderes religiosos y civiles, y lidera a la iglesia en momentos de crecimiento y desafío. Número 11. Predicación valiente. Después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro emergió como uno de los líderes más prominentes y valientes en la iglesia primitiva. Su predicación audaz y su disposición para enfrentar la persecución jugaron un papel crucial en la expansión y el fortalecimiento del cristianismo en los primeros días de la iglesia. Después de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro predicó un sermón poderoso y convincente a una multitud reunida en Jerusalén. En su sermón, proclamó a Jesucristo como el Mesías prometido, señalando su muerte y resurrección como cumplimiento de las Escrituras. Miles de personas respondieron a su predicación, convirtiéndose al cristianismo ese mismo día. Hechos 2:14-41. Pedro también demostró poder y autoridad en su ministerio a través de la realización de milagros y sanidades en el nombre de Jesús. Por ejemplo, se registra que Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo desde su nacimiento en la puerta del templo. Hechos 3:1-10. Estos milagros no solo confirmaron el mensaje de Pedro, sino que también demostraron el poder transformador de Jesucristo en la vida de las personas. A medida que la iglesia primitiva crecía, enfrentaba una creciente oposición y persecución por parte de las autoridades religiosas y civiles. A pesar de esto, Pedro y los otros apóstoles se mantuvieron firmes en su fe y continuaron predicando el Evangelio con valentía y convicción, incluso en medio de la persecución. Pedro fue arrestado y encarcelado en varias ocasiones por predicar el Evangelio, pero nunca renunció a su fe ni a su compromiso con Jesucristo. En numerosas ocasiones, Pedro se levantó para defender la fe cristiana ante líderes religiosos y civiles que intentaban silenciar el mensaje del Evangelio. En el libro de los Hechos, vemos cómo Pedro desafía a las autoridades judías con valentía, proclamando con audacia la verdad de Jesucristo y su resurrección, incluso cuando enfrenta amenazas y persecución por hacerlo. Número 12. Sanación de un cojo. La sanación de un cojo por parte de Pedro en la puerta del templo
es uno de los milagros más destacados registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Este evento no solo muestra el poder de Dios operando a través de los apóstoles, sino también la compasión y el amor de Pedro por los necesitados. El relato se encuentra en Hechos 3:1-10. Pedro y Juan subían juntos al templo para la oración de la tarde, y en la puerta del templo llamada La Hermosa, encontraron a un hombre cojo de nacimiento que era llevado diariamente para pedir limosna a los que entraban al templo. Cuando el hombre vio a Pedro y Juan, les pidió limosna, pero Pedro, mirándolo fijamente, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Pedro tomó al hombre de la mano derecha y lo levantó. Inmediatamente, los pies y tobillos del hombre fueron fortalecidos, y él saltó, se puso de pie y comenzó a andar. Entró con ellos al templo, saltando, alabando a Dios y asombrando a todos los presentes. La sanación del cojo en la puerta del templo fue una clara demostración del poder de Dios operando a través de Pedro y Juan. Fue un testimonio visible del poder de Jesucristo para sanar y transformar vidas, confirmando así la verdad del Evangelio que predicaban los apóstoles. El milagro de la sanación del cojo tuvo un impacto profundo en la comunidad judía que frecuentaba el templo. El hombre cojo era conocido por muchos como un mendigo que había estado en esa condición durante mucho tiempo, y su sanación milagrosa causó asombro y asombro entre los presentes. Este evento abrió oportunidades para que Pedro y Juan testificaran sobre Jesucristo y su poder salvador. Número 13. Conversión de Cornelio. La conversión de Cornelio es un episodio significativo en la historia del cristianismo primitivo, ya que marca un punto de inflexión en la comprensión de la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías hacia los gentiles. Pedro desempeñó un papel central en este evento, que demostró que el Evangelio era para todas las personas, sin importar su origen étnico o cultural. Cornelio era un centurión romano, un oficial militar de alto rango en el ejército romano, destacado en Cesarea. Aunque Cornelio era un gentil, era conocido por su piedad y devoción a Dios, así como por su generosidad hacia el pueblo judío. En Hechos 10, se relata cómo Cornelio tuvo una visión en la que un ángel de Dios le instruyó enviar mensajeros a buscar a Pedro, quien se encontraba en Jope en casa de un curtidor llamado Simón. Mientras tanto, Pedro también tuvo una visión en la que se le mostró una sábana descendiendo del cielo llena de animales considerados impuros según la ley judía. En la visión, una voz le dijo a Pedro: «Levántate, mata y come». Pedro, desconcertado por la visión, recibió instrucciones de no considerar impuro lo que Dios había declarado limpio. Cuando los mensajeros de Cornelio llegaron a Jope, Pedro entendió el significado de su visión. Dios no hace acepción de personas, y el Evangelio es para todas las naciones, no solo para los judíos. Pedro fue con los mensajeros a Cesarea y predicó el Evangelio a Cornelio y a su familia. Mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su familia, confirmándoles como creyentes. Esto fue un momento crucial, ya que demostró que los gentiles podían recibir el Espíritu Santo y ser incluidos en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo, sin necesidad de cumplir con la ley judía. Pedro quedó impactado por este evento, reconociendo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta a aquellos que le temen y hacen justicia. Hechos 10:34-35. Esta experiencia llevó a Pedro y a los otros judíos presentes a reconocer que los gentiles también podían ser salvos por la fe en Jesucristo. La conversión de Cornelio y su familia fue un momento trascendental en la historia del cristianismo primitivo, ya que estableció un precedente para la inclusión de los gentiles en la comunidad de creyentes. Pedro desempeñó un papel clave en este evento al obedecer la dirección del Espíritu Santo y predicar el Evangelio a los gentiles, allanando el camino para la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías. Número 14. Encarcelamiento y liberación. El encarcelamiento y liberación milagrosa de Pedro es un relato emocionante que ilustra el poder divino y la protección de Dios sobre sus siervos dedicados. Este evento se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12.
El contexto de este suceso es la intensa persecución que sufría la iglesia primitiva en Jerusalén. Herodes Agripa, rey de Judea, había arrestado a algunos miembros de la iglesia, incluido a Santiago, el hermano de Juan, y lo había ejecutado. Esto complació a los judíos, así que Herodes decidió arrestar también a Pedro con la intención de ejecutarlo públicamente después de la Pascua. Pedro fue encarcelado y colocado bajo la estrecha vigilancia de 4 cuadrillas de soldados, lo que hacía que su liberación pareciera imposible desde una perspectiva humana. Sin embargo, la iglesia se reunió constantemente en oración por Pedro. Mientras Pedro dormía en la cárcel, un ángel del Señor se le apareció, y una luz brilló en la celda. El ángel golpeó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: «Levántate aprisa». Entonces, las cadenas de sus manos cayeron milagrosamente. El ángel le dijo a Pedro que se vistiera y lo guió fuera de la prisión, pasando por los guardias y las puertas de hierro que se abrieron por sí solas. Pedro, aún sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, siguió al ángel y salió de la prisión sin obstáculos. Cuando estuvieron en la calle, el ángel desapareció, y Pedro se dio cuenta de que realmente había sido liberado milagrosamente por el poder de Dios. Número 15. Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén fue un evento crucial en la historia temprana de la Iglesia cristiana, donde se discutió y resolvió una importante controversia sobre la inclusión de los gentiles en la Iglesia, sin la necesidad de circuncisión y la observancia completa de la ley judía. Pedro desempeñó un papel destacado en este concilio, y su testimonio fue fundamental para la decisión final tomada por los líderes de la Iglesia. La controversia surgió porque algunos creyentes judíos, conocidos como los de la circuncisión, sostenían que los gentiles convertidos al cristianismo debían ser circuncidados y obedecer plenamente la ley de Moisés para ser salvos. Sin embargo, esto estaba en conflicto con la enseñanza de que la salvación viene por la gracia mediante la fe en Jesucristo, no por obras de la ley. El Concilio de Jerusalén se convocó para abordar esta cuestión y determinar la posición oficial de la Iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 15, se describe cómo Pedro fue uno de los principales defensores de la inclusión de los gentiles en la Iglesia sin imponerles la observancia de la ley judía. Pedro recordó a la asamblea la experiencia que había tenido en la casa de Cornelio, el centurión romano, donde el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles creyentes, confirmando así que Dios no hace acepción de personas y que los gentiles pueden ser salvos por la fe en Jesucristo, igual que los judíos. Hechos 15, 7, 9. Pedro enfatizó que Dios había purificado los corazones de los gentiles por la fe, sin necesidad de la observancia de la ley de Moisés. Esto llevó a la conclusión de que no debían imponer a los gentiles la carga de cumplir la ley de Moisés, sino que se les debía exhortar a abstenerse de la idolatría, la inmoralidad sexual, la carne de animales estrangulados y la sangre. Hechos 15, 10, 21. El testimonio de Pedro fue fundamental para la decisión final del Concilio de Jerusalén, que fue aceptada por los líderes de la Iglesia, incluidos Santiago, el hermano de Jesús, y Pablo. Esta decisión marcó un hito importante en la historia de la Iglesia, estableciendo que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo para todos, judíos y gentiles por igual, y allanando el camino para la expansión del cristianismo entre todas las naciones. Número 16. Escritos bíblicos. Las 2 epístolas escritas por el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, ofrecen una valiosa perspectiva sobre la vida cristiana, la santidad y la perseverancia en la fe. Estas epístolas proporcionan enseñanzas prácticas y aliento espiritual para los creyentes en diversas situaciones y desafíos. Primera. Epístola de Pedro. Dirigida a creyentes dispersos en diversas regiones, Primera de Pedro aborda temas como la esperanza en medio del sufrimiento, la identidad en Cristo, la santidad en la conducta y las relaciones en la comunidad cristiana. Pedro exhorta a los creyentes a vivir vidas santas, a someterse a las autoridades humanas por amor a Dios, a amarse mutuamente fervientemente y a ser sobrios y vigilantes en la fe.
destaca la importancia de mantener una fe sólida y confiada en Dios, incluso en tiempos de prueba y persecución. Segunda epístola de Pedro, escrita como una continuación de la primera epístola, Segunda de Pedro enfatiza la importancia del conocimiento de Dios y la vigilancia contra la falsa enseñanza y la corrupción moral. Pedro advierte sobre falsos maestros que distorsionarán la verdad y exhorta a los creyentes a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También enfatiza la confiabilidad de las Escrituras como la palabra de Dios y la certeza del juicio venidero, instando a los creyentes a vivir vidas piadosas y santas en anticipación de la venida del Señor. Ambas epístolas reflejan la experiencia y la sabiduría de Pedro como líder de la iglesia primitiva y su profundo compromiso con el Evangelio de Jesucristo. Sus escritos inspiran a los creyentes a vivir vidas santas, a perseverar en la fe en medio de las pruebas y a mantener una esperanza firme en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Son una fuente de aliento y dirección espiritual para los creyentes de todas las generaciones, recordándoles la importancia de permanecer firmes en la fe y vivir vidas que honren a Dios en todo momento. Número 17. Martirio. El martirio de Pedro es uno de los eventos más significativos y conmovedores en la historia del cristianismo primitivo. Aunque la Biblia no ofrece detalles específicos sobre la muerte de Pedro, la tradición cristiana temprana y los escritos de los primeros padres de la Iglesia proporcionan información sobre su martirio. Según la tradición, Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón alrededor del año 64 después de Cristo, en medio de la persecución de los cristianos. Nerón culpó a los cristianos de un gran incendio que devastó gran parte de Roma y comenzó una feroz persecución contra ellos. Pedro, como líder prominente de la Iglesia primitiva, fue uno de los principales objetivos de esta persecución. Se cree que fue arrestado y sentenciado a muerte por crucifixión. Sin embargo, según la tradición, Pedro hizo una petición especial a sus ejecutores: ser crucificado boca abajo, ya que consideraba que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Esta solicitud refleja la profunda humildad de Pedro y su sentido de indignidad en comparación con Jesucristo. Pedro habría recordado su negación de Jesús antes de su crucifixión y habría considerado que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Por lo tanto, pidió ser crucificado boca abajo como un acto de humildad y devoción a Jesucristo. El martirio de Pedro fue un testimonio poderoso de su fe inquebrantable en Jesucristo, incluso hasta el final de su vida. Su disposición para soportar la persecución y la muerte por amor a su Señor y Salvador inspiró a muchos creyentes en esa época y continúa siendo un ejemplo de valentía y devoción para los cristianos de hoy. Aunque Pedro enfrentó un final trágico en esta vida, su legado perdura a través de sus enseñanzas escritas en las epístolas del Nuevo Testamento y su testimonio de fe. Su martirio es recordado y honrado por la Iglesia como un ejemplo de fidelidad hasta la muerte y una expresión suprema de amor y devoción a Jesucristo. Número 18. Legado perdurable. El legado de Pedro en la Iglesia cristiana es un testimonio poderoso del perdón, la restauración y la transformación que pueden ocurrir a través del amor y la gracia de Dios. A pesar de su negación de Jesús durante el juicio, Pedro experimentó el perdón y la restauración personal que transformaron su vida y lo llevaron a convertirse en un líder influyente en la Iglesia primitiva. Después de su negación de Jesús, Pedro experimentó profundo pesar y arrepentimiento por su falta de fe. El Evangelio de Lucas relata cómo, después de la resurrección de Jesús, éste se apareció a Pedro personalmente. Lucas 24:34, primera a los Corintios 15:5, lo que sugiere un encuentro privado entre ambos, donde Pedro pudo recibir perdón y restauración. Este encuentro íntimo con Jesús permitió que Pedro sanara emocionalmente y se sintiera renovado en su propósito y compromiso con el Señor. En una conversación posterior con Jesús, después de su resurrección, Jesús restauró a Pedro a su posición de liderazgo en la Iglesia, al comisionarlo para apacentar a sus ovejas. Juan 21:15-19. Jesús le encargó a Pedro la responsabilidad de cuidar y alimentar espiritualmente a los creyentes, lo que reflejaba la confianza de Jesús en la capacidad de Pedro para liderar y guiar a la comunidad cristiana.
Pedro desempeñó un papel fundamental en el establecimiento y el crecimiento de la iglesia primitiva. Su predicación audaz en el día de Pentecostés condujo a la conversión de miles de personas, y su liderazgo y enseñanza fueron fundamentales para el desarrollo y la expansión del cristianismo en sus primeros días. Pedro también fue instrumental en la apertura del Evangelio a los gentiles, como se evidencia en su experiencia con Cornelio en Hechos 10, allanando el camino para la inclusión de todas las personas en la familia de Dios. A pesar de sus fallas y debilidades humanas, el legado de Pedro perdura en la iglesia cristiana como un ejemplo de fe, valentía y compromiso con Jesucristo. Su historia de perdón y restauración ofrece esperanza y consuelo a los creyentes que luchan con la culpa y el arrepentimiento, recordándoles que la gracia de Dios es suficiente para sanar y restaurar incluso a los más grandes pecadores. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y el legado del apóstol Pedro. Esperamos que este video haya sido una fuente de inspiración y reflexión para ti, y que hayas aprendido algo nuevo sobre este gran hombre de fe. Te invitamos a que dejes tus comentarios y reflexiones en la sección de comentarios debajo del video. Nos encantaría escuchar tus pensamientos y compartir ideas sobre cómo la vida de Pedro puede inspirarnos en nuestra propia caminata de fe. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido como este, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna actualización. También te animamos a que compartas este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutarlo y aprender de la vida de Pedro. Gracias de nuevo por tu apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.